Dame un segundo. Ya, listo, ya empezó a grabar. Muy buenos días para todos. Espero que a la fecha hayan tenido una bonita semana, que hayan tenido hartas bendiciones. Espero que el día de hoy sea bonito para ustedes y que les vaya muy bien. El día de hoy vamos a ver la sesión número 9 de física. La sesión número 9. Entonces les voy a compartir, ya les estoy compartiendo pantalla, les voy a mostrar la guía que vamos a trabajar, la guía que les compartí el día de hoy. Bueno, entonces, fecha, hoy estamos a 18 de septiembre del 2020. Ciclo, 2 de media. Áreas, ciencias. Asignatura física. Asignatura física. El tema de hoy es todo lo que tiene que ver con el sonido. La frase para el día de hoy. La medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. La medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Entonces, la invitación de hoy es, con la frase es, ¿quieres algo nuevo en tu vida? Hay que cambiar. Si uno sigue, como dice mi mamá, si uno sigue sembrando tomate, pues va a recoger siempre tomate. Pero si quiere durazno, pues hay que sembrar durazno para recoger durazno. Esa es la invitación para el día de hoy. Bueno, los contenidos. Entonces, la temática de hoy es muy sencilla, realmente. El tema es muy sencillo. Les voy a mostrar qué vamos a ver hoy. En este momento, les estoy mostrando la guía. ¿Cuáles son los temas o qué necesitamos abarcar? Les voy a mostrar cómo lo vamos a abarcar. Y les voy a contar cuál es la tarea del día de hoy, que es muy sencilla. Entonces, los contenidos y actividades. Entonces, los desempeños. Entonces, el tema principal serían las características del sonido y la velocidad del sonido. Entonces, el desempeño bajo sería define el concepto del sonido y la velocidad de propagación. El segundo sería define el timbre, intensidad y las propiedades del sonido. Clasifica los sonidos a partir de la tonalidad y describe las propiedades de los medios de propagación. Y el superior sería asocia las ondas en términos de sus características y comportamiento de acuerdo al medio de propagación. Entonces, como se pueden dar cuenta, el tema de hoy es el sonido. El sonido. Entonces, para eso, les voy a hacer un recuento de qué es el sonido, cuáles son las características del sonido, cómo se describe, cómo se identifica. Vamos a mirar qué es intensidad. Vamos a mirar cuáles son los sonidos graves y cuáles son los agudos. Vamos a mirar el medio de propagación del sonido. ¿Por dónde viaja más rápido? Si por el aire o por el acero. Bueno, eso es más que todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Todo lo que tiene que ver con el sonido. Actividad. Entonces la actividad es muy sencilla para el día de hoy. Pueden unir 4 hojas tamaño carta o pueden hacerlo en medio pliego de cartulina o medio pliego de papel periódico. Lo que deben hacer es realizar un mapa mental. El mapa mental es una especie de mapa conceptual, pero en vez de conceptos, de palabras,
se hace por medio de dibujos, de imágenes. Se pueden utilizar palabras conectoras, no párrafos. En el mapa mental no quiero ver párrafos, no quiero ver frases. Palabras conectoras, sí. Sí. Palabras que conecten dos imágenes, sí, claro que sí. Pero un párrafo entre imágenes, no. Entonces, van a realizar un mapa mental con solo imágenes de 4 páginas que muestren qué es una onda, qué características tienen, qué es el sonido y cómo viaja el sonido. Lo que yo decía, bueno, se pueden utilizar conexiones o conectores para las imágenes que van a utilizar en su mapa mental. Entonces aquí, por ejemplo, este que les voy a hablar yo, esto es un mapa conceptual, porque son conceptos, sonidos, se produce por vibraciones, se transmite a través de, todo eso son palabras, conceptos, por eso se llama un mapa conceptual. El mapa mental es, en vez de poner aquí palabras, van a poner son imágenes, dibujos, diagramas. Y pueden utilizar estas palabras conectoras. Se produce por, a través de, por medio de, describe con. Esas palabras conectoras sí las pueden utilizar. ¿Preguntas hasta ahí de qué tienen que hacer de actividad para el día de hoy? Yo les hago el recuento de qué es. No, porque yo no estoy pidiendo 4 mapas aparte. Estoy pidiendo uno que explique todo. 4 páginas no quiere decir que vayan a hacer 4 páginas, 4 mapas conceptuales aparte. No, eso no es mucho. Lo pueden hacer con recortes, recortan imágenes de revistas y van pegando, o lo pueden hacer con dibujos. No hay ningún inconveniente. Lo importante es que tienen que ser imágenes. Y varias imágenes, porque ahorita todo lo que les voy a comentar es bastante. Es decir, que no me van a salir con 2, 3 dibujos y ya. Siempre son bastantes. Bueno, entonces, sí que Daniela. Es porque no le alcancé a leer. Sí, entonces dice, pero no es mucho, no es mucho. El mapa va en 4 páginas, ya les dije, lo pueden hacer o pegar 4 páginas tamaño carta, o pueden hacerlo en medio pliego de cartulina o en medio pliego de papel periódico. ¿Queda muy lleno? No, por eso les mandé a unir 4 páginas, para que tengan bastante espacio para que puedan hacer un buen trabajo. ¿El mapa va en 4 páginas? Sí, señores, 4 páginas o en medio pliego de cartulina o medio pliego de papel periódico. Bueno, entonces como todo está claro para la actividad de hoy, van a hacer todo el recuento de lo que van a dibujar o a establecer, y para que tengan el tiempo suficiente para empezar a trabajar. Entonces empiezo pues. Entonces el sonido. Entonces el sonido tiene varias características, ¿no?
Entonces, la primera característica que tiene el sonido es cómo se genera el sonido o por qué se genera el sonido. Otra característica es cómo se propaga o cómo se recibe el sonido. El sonido tiene varios parámetros, ¿no? Para identificar el sonido. Entonces depende de la altura, la duración, la intensidad, el timbre. Entonces todo esto es lo que vamos a encerrar el día de hoy. El sonido. Entonces el sonido se produce por vibraciones, por cantidad de vibraciones. Entonces el sonido se propaga por la cantidad de vibraciones que tenga y que esté transmitiendo pues la onda, ¿no? La onda del sonido. Entonces, estas vibraciones se transmiten a través de superficies o a través de el aire. Entonces, el sonido se puede transmitir a través de superficies y a través del aire. Entonces, estas vibraciones que se generan son las que viajan por el espacio, viajan desde una fuente, digamos, alguien que genera el sonido, y llega a un sitio que recoge esa información. Entonces, a esto lo vamos a denominar el oído. Entonces, el oído en el ser humano, en el mamífero, en el ser viviente, el oído es importante porque el oído es el que recoge la información, las ondas, las vibraciones, las recoge, las aplica y envía esa información al cerebro. Y ahí es donde uno identifica varias cosas del sonido. Cuando entra el sonido al ser humano o a los animales, entra el sonido, el oído es el que transforma, el que analiza esta información para saber si el sonido fue bajito, fue mediano, si fue fuerte, si se fue grave, si fue agudo. Bueno, esto se da por la fisiología, ¿no? Por la fisiología del ser humano, del animal, del mamífero. Entonces, fisiológicamente, el oído está diseñado para eso, para recoger las vibraciones, procesar esa información, llevarla al cerebro para que uno la pueda identificar. Entonces, el sonido tiene varios parámetros. Entonces está el parámetro del sonido por altura, el parámetro del sonido por duración, el parámetro del sonido por intensidad y el parámetro del sonido por el timbre. Entonces resulta y acontece que el sonido de altura son aquellos sonidos que podemos identificar por sonidos graves o por sonidos agudos. Entonces resulta y acontece que aquí les voy a mostrar el sonido grave y un sonido agudo, cómo se comporta en una onda. Entonces resulta y acontece que si el sonido es grave, es decir, opaco, grueso, la onda se va a ver un poco más ancha
Y la altura, que sería esta, la altura de la onda, también va a ser bajita, porque el sonido es grave, grueso. Pero si el sonido es agudo, delgadito, fuerte, alto, entonces ahí la onda se va a comportar distinta. Entonces se va a volver más repetitiva, es decir, va a tener una mayor frecuencia. La altura de la onda va a cambiar, es decir, va a ser un poco más alto. Y el sonido se va a escuchar un poco más delgadito, pero fuerte, duro. Ahí es cuando dicen, uy, esa persona tiene una voz muy chillona. Ahí a la gente, cuando dice esta expresión, se está refiriendo a que tiene la voz muy aguda, muy aguda, muy aguda. Entonces ahí están las dos diferencias de las características de un sonido por su altura. Entonces ahora por duración. Entonces resulta y acontece que el sonido tiene pues duración, ¿no? Está, se atraviesa también por el tiempo, ¿no? La onda sonora también viaja por el tiempo. Entonces resulta y acontece pues que la onda como tal, el sonido, va a tener una duración. Entonces podemos encontrar que van a haber unos sonidos cortos o unos sonidos largos. Vamos a encontrar o unos sonidos cortos o unos sonidos largos. Entonces, los sonidos cortos son esos sonidos que suenan seco, que no tienen, digamos, una extensión, Pero hay otros sonidos que sí tienen una duración, que se nota que son largos, que siempre uno dice, uy, pero eso ¿cuándo se va a callar? Entonces, un ejemplo de un sonido largo puede ser cuando se golpea algo metálico con una varilla metálica. Entonces, cuando se golpea el hierro, el sonido de la vibración va a ser mucho más repetitivo y la vibración se va a hacer mucho más rápido y el sonido se va a alargar en el tiempo. Entonces, ese pitico que queda cuando uno golpea algo metálico y que queda ese sonsonete ahí como en el ambiente, eso quiere decir que era un sonido largo. Un sonido corto es un sonido cuando es un sonido seco, cortante. Otro parámetro es el sonido por su intensidad. Entonces, ahí encontramos que los sonidos pueden tener una intensidad, digamos, un aumento o una disminución en el sonido, ¿no? En el volumen, digámoslo de cierta manera. Entonces, la intensidad, hay una intensidad demasiado fuerte, dura, y hay una intensidad suave, cortica, tenua. Entonces resulta y acontece que viendo esos sonidos por medio de onda, nos damos que si la intensidad es fuerte, la frecuencia aumenta. Es decir, las ondas van a ser mucho más seguidas, mucho más rápidas. Y su altura y su amplitud va a aumentar. En cambio, si el sonido es suave, tenue, la frecuencia va a ser corta, baja la velocidad, pero entonces aquí su amplitud también se va a ver afectada, va a ser un poco más pequeña de amplitud. Entonces, cuando una intensidad es fuerte, la frecuencia aumenta su amplitud y su rapidez. En cambio, cuando la intensidad es suave, entonces baja su amplitud y baja su velocidad en la frecuencia. Entonces esa es la diferencia entre intensidad
fuerte o una intensidad débil, que serían los dos ejemplos que acabo de poner. En cambio, el timbre está más asociado a identificar, para identificar, digamos, el sonido. Entonces, ahí es donde dicen que el sonido en timbre está muy relacionado en cuanto a los instrumentos y las voces. ¿Por qué? Porque es el que identifica una, digamos, de cierta manera, una tonalidad. Una tonalidad es, digamos, la potencia que tenga el sonido, ¿sí? Si es bajita, mediana, alta, do, re, mi, fa, sol, la tonalidad. Entonces, dependiendo de la tonalidad, digamos, do sería un sonido grave y do, re, mi, fa, sol, la, si sería un sonido agudo. Entonces, sería más o menos por ahí. Entonces, como el sonido, el timbre tiene que ver con la tonalidad, está muy asociado para identificar. Entonces, voy a poner varios ejemplos de timbre. Entonces, uno y el más conocido es el timbre de la casa. Entonces, si el timbre es muy parecido al de los vecinos, a veces suena el timbre y uno cree que timbraron en su casa y uno se va a asomar y resulta que no. Lo que pasa es que el timbre o el sonido es tan parecido que uno se llega a confundir. Otro ejemplo es el sonido del celular, ¿no? Cuando suena el celular y alguien tiene un sonido parecido, pues uno tiende a contestar pensando que es el de uno. ¿Por qué pasa eso? Porque hay sonidos que son muy parecidos y el timbre está muy asociado a identificar las cosas. Y ya el otro timbre es cuando uno va por la calle y escucha a alguien una voz parecida, ¿no? Una voz conocida. Y uno dice, esa voz me parece como conocida, y uno voltea a mirar y no era la voz que uno pensaba, pero sí es muy parecida. Entonces ahí es cuando dicen, es que el timbre de la voz es muy parecido. Entonces tiene que ver con eso, el timbre. Entonces aquí ya podemos ver, digamos, las características del sonido. Las características del sonido. Ya vimos que las características del sonido van de la mano con las ondas. Entonces ya vemos que la onda, al igual que el sonido, tiene una amplitud. Entonces la amplitud sería desde la cresta del valle, desde la cresta hasta el valle de la onda. O sea, esa sería la amplitud. Vemos la frecuencia, que es la velocidad con la que se repite la onda. Miramos que el sonido tiene intensidad y tiene amplitud. Miramos que hay sonidos graves y sonidos agudos que también se comportan a través de ondas. Bueno, ahora vamos a hablar del medio de propagación. ¿Qué tiene que ver eso con la velocidad del sonido? ¿Qué es eso de la velocidad del sonido? Entonces resulta y acontece que el sonido, por tener una característica tan importante que es la de viajar por el espacio, entonces el sonido tiene la característica de ir al rincón que más encuentre, ¿no? Al espacio más escondido también va a llegar el sonido, si tiene la velocidad y el medio de propagación para llegar allá. Entonces, como el sonido tiene que viajar por el espacio, entonces viaja también a un tiempo, ¿no? A un tiempo. Eso quiere decir que si hablamos de velocidad, porque viaja a través de un espacio por medio de un tiempo, eso quiere decir que también hay un espacio y un tiempo, es decir, una velocidad. Una velocidad. Entonces resulta y acontece que el sonido, dependiendo por dónde se esté propagando o por dónde se esté, digamos, recorriendo, pues su velocidad va a cambiar.
su velocidad cambiar. ¿Listo? Un ejemplo con el ser humano. Entonces, el ser humano, cuando camina por el ambiente, camina, digamos, de una manera más fácil. Pero si usted intenta caminar dentro de una piscina, se pone muy pesado. Entonces la velocidad cambia. Lo mismo pasa con el sonido. Si el sonido está viajando por el aire, pues viaja a una velocidad. Pero si el sonido está viajando es por el agua, pues va a cambiar también su velocidad. Entonces aquí resulta y acontece que entre más denso sea el ambiente para que se propague esa onda del sonido, si el ambiente es mucho más denso, el sonido va a viajar mucho más rápido, mucho más rápido. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo pongo un sonido por el medio ambiente, viaja a 340, como dice ahí, metros por segundo. Pero si yo mando ese sonido, pero lo mando por debajo del agua, por dentro del agua, va a viajar a 1450 metros sobre segundo. Es decir, casi que triplica la velocidad del aire en el agua. Pero si usted manda ese mensaje, esa onda sonora, eh, por el cobre, va a viajar a 3700. Ahí sí ya va a ir muchísimo, mucho más rápido. Pero si usted lo manda por el acero, en el acero viaja a 5000 metros sobre el segundo. Eso quiere decir que entre más sólido, entre más denso sea el ambiente, más rápido va a viajar la onda sonora, la velocidad del sonido. Lo mismo pasa con el ambiente, con la temperatura. Entre más temperatura haya, el sonido va a viajar mucho más rápido, mucho más rápido. Si la temperatura es muy bajita, el sonido va a viajar un poco más lento, pero si el sonido o la temperatura es mayor, va a viajar el sonido mucho más rápido, mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el calor hace que se ponga el ambiente, digamos, o más pesado o más húmedo. Entonces, ahí le cambia la densidad al medio ambiente. Entonces, cuando hace mucho más calor, hay mucho más humedad, por ende, digamos, el medio ambiente va a ser un poco más denso. En cambio, si estamos en el frío, eh, no va a haber tanta humedad, por ende el ambiente va a ser menos denso, por ende va a viajar un poco más lento el sonido. Entonces, lo importante de la velocidad del sonido y en el ambiente son varias cosas. Uno, que debe haber una fuente emisora, o sea, alguien que produzca el sonido, la onda sonora. Obviamente debe haber una onda, una vibración y un espacio que recorrer. Y obviamente tiene que llegar a un receptor, alguien que recibe ese sonido. En nuestro caso va a ser el oído. El oído. El oído. Preguntas hasta acá, muchachos. Preguntas sobre el sonido, sobre las ondas, sobre la intensidad. Preguntas, muchachos. Listo, Yamile dice que no. ¿Alguien más tiene cosas por decir? Preguntas. Bueno, entonces, como yo sé que la actividad es bastante larga, porque siempre es bastante larga, pero es muy sencilla, realmente no es difícil, es larga, ¿sí? Pero es muy sencilla. Entonces, voy a llamar lista.
Voy a llamar lista para que a la persona que vaya llamando se puede ir desconectando de la llamada. Y de paso, arrancan a hacer la actividad del día de hoy, que sí es bastante larga. Profe, Dígame. dos preguntas. La primera, ¿hasta cuándo hay plazo para la actividad? Bueno, entonces imagínense que ya toca sacar notas porque ya toca empezar a subir notas al Academics. Ya toca, ya estamos revisando, yo ya estoy haciendo barrido otra vez de las actividades de la gente que no entregó, que se les dio plazo. Yo ya estoy revisando eso. Como ya toca sacar notas para la otra semana, esta actividad la voy a recibir a más tardar el domingo por la tarde. Porque ya el lunes creo que ya tengo que subir las notas al sistema. Entonces, sí necesito esa actividad lo más pronto posible para poderla calificar. ¿Y cuál sería la otra pregunta? ¿Su mensaje a qué hora sube la grabación de la llamada, profe? Por ahí hacia el mediodía está ya en el Classroom, porque es que yo ahorita termino acá y arranco la otra clase. Entonces no alcanzo a bajarla, a subirla a YouTube para colgarla a Classroom. Entonces me toca hasta las 11:30 cuando yo termino. Entonces a esa hora es que yo bajo los videos y los subo. Entonces por ahí a las 12:30 ya están en el Classroom. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces arranqué a llamar lista. Ramírez Salcedo, Anderson Fabián. Presente. ¿Listo? Rico Mancera, Juan Andrés. Yo, profe, presente. Si es que están... Ah, bueno. Rivera Verdugo, Jefferson David. Rivera. Está por ahí. Ramírez Londoño, Juan Sebastián. Ramírez Londoño, Juan Sebastián. ¿No? Rodríguez Pineda, Brian Steven. Rodríguez, ya será Rodríguez Pineda. Rodríguez, Daniel Ricardo. Profe, él no pudo estar. Ok. Rojas, Darly Brigitte. Rojas Muñoz, Laura Camila. Ella tampoco. Rojas Muñoz, Laura Camila. ¿No? Romero Gutiérrez, Luis Daniel. Romero Gutiérrez, Luis Daniel. ¿No? Rueda Medina, Cristian Camilo. Rueda Medina. Presente, profe. Eso. Sí, presente, profe. ¿Listo? Esperé porque Romero contestó por el chat. Entonces le voy a poner la asistencia. Salamanca Jiménez, Juan Daniel. Porque Rojas Muñoz también contestó por acá. No me doy cuenta. Bueno, no está Salamanca Jiménez. Salcedo Contreras, Michelle Daniela. Presente. ¿Listo? Aldaña Pineda, Diego Andrés. Presente. ¿Listo? Zamacá, Buesaquillo, Catalina. Zamacá, Buesaquillo, Catalina. ¿Dónde está? Sandoval Gómez, Daniel Fernando.
No, bueno. Serrano Cárdenas Juan Manuel. Serrano Cárdenas Juan Manuel. ¿No? Sierra Patiño Nicole Michelle. Presente. ¿Listo? Suárez Sánchez Andrés Felipe. Suárez Sánchez Andrés Felipe. ¿Dónde está? Terán Rodríguez Brenda. Terán no está. Porque Sandoval contestó por el chat. Tocua Camacho Paula Jimena. ¿No? Urriago Rodríguez Santiago Alexander. Urriago Rodríguez Santiago Alexander. Velázquez Cubides Johan Sebastián. Presente. Listo. Epes Escobar Eric. Listo, creo porque contestó por el chat. Abril Rodríguez Angie Merlín. Presente, profe. Listo. González Acosta Mayerly Paola. Torres Rodríguez John Edwin. Torres Rodríguez John Edwin. González Acosta. Ya, sé ya. Aldana Ibáñez Juan Camilo. Presente. Listo. Álvarez Herrera Derly Yasmín. Presente. Listo. Arguelo Serrano John Kennedy. Presente. Listo. Arjona Barrios Daniel Felipe. Callejas Telles Stacy Valentina. Presente. Campos Anacona Sandra Viviana. Cantor Feria Brian Andrés. Bueno, no contestó. Carantón Valderrama Laura Valentina. Castro Reyes Karen Juliana. Presente. Díaz Lozano Gerson. Garzón Bermúdez Andrés. Herrera Rojas John Anderson. Lazo García Camila Alexandra. Maceta Pineda Natalia. Presente. Listo. Madrid Ávila Helen Sofía. Martínez Castañeda Andrés Felipe. Mendoza López María Fernanda.
Presente. Moreno Maecha Brandon. Moscoso Rojas Joana. Presente. Núñez Arana Daniel Steven. Pachón Rincón Nelson Steven. Parra Martínez Carol. Perdomo Tobar Isabel. Presente. Listo. Pinzón Fique Adriana Lucía. Reyes Rodríguez Diego David. Rico Pineda Juan Pablo. Roa Pulido Vianet Samantha. Presente. Listo. Rodríguez Hobert Yesid. Presente. Listo. Rojas Cardoso Yamile. Presente, profe. Listo. Rojas Castellanos Rubén Darío. Presente. Rosso Ospina Arnold. Salas Bermúdez Byron Darian. Presente. Listo. Creo que contestó alguien por acá. Garzón Bermúdez y Suárez Sánchez. Tonguino Quiroga Diego Alejandro. Triana Vargas Diana Sharik. Barón Peña Emily Vanessa. Presente. Listo. Yepes Álvarez Salomé. Presente. Bien. Y Gutiérrez Díaz Jenny Paola. Presente. Listo. Espere que por ahí me escribieron Huesaquillo. Que no la he anotado. Samacá Huesaquillo. ¿Sí? Bueno, voy a parar la grabación. A ver si la alcanzo a bajar antes de que empiece la otra clase.